¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Daniel. Y vamos a intentar ser bastante amenos y concentrar la materia de estudio de costos, con este caso que vamos a resolver online de la empresa Manterol. La empresa Manterol es un nombre real de una empresa que existe, aunque el caso que vamos a resolver es un caso ficticio, aunque basado en su actividad normal, que es la fabricación principalmente de tejidos de cama, toallas, mantas, edredones, etc. Antes de entrar en la resolución y análisis de lo que es el caso de la empresa Manterol, lo primero, dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta resolución de caso y me gustaría dar unas pinceladas sobre qué tenemos que hacer cuando tenemos que tomar una decisión a corto plazo y hacer un análisis entre costos e ingresos relevantes. Esto significa que cuando una persona tiene un cargo de directivo y tiene que tomar unas decisiones, tiene que pensar que sus decisiones van a costar dinero. Si las toma de forma positiva van a generar ganancias o beneficios, y si las toma de forma errónea, pues le van a producir una pérdida a la compañía para la que trabaja. Entonces, en este sentido, la toma de decisiones gerenciales debe tener cuatro aspectos principales. Uno tiene que ser un proceso de selección entre uno o más cursos de acción, es decir, tenemos que saber exactamente qué vamos a analizar. Los accionistas delegan en la gerencia financiera la toma de decisiones, con lo cual nuestra responsabilidad es muy alta, que puede generar, como hemos dicho antes, ganancias o pérdidas en nuestras propias decisiones, con lo cual es importante que seamos conscientes de la relevancia de nuestra actividad, de nuestra toma de decisiones. Y toda persona que toma decisiones tiene derecho a equivocarse, pero le pagan por acertar, con lo cual es un complejo proceso de solución de problemas su actividad. Entonces, en esa toma de decisiones de análisis de ingresos o costes, las etapas del proceso para esa toma de decisiones yo las centro en seis etapas. Una que es la detección e identificación del problema para saber exactamente a qué nos acometemos, qué análisis tenemos que hacer de ese toma de decisión sobre ingresos o costes, y eso nos lo van a facilitar todos los sistemas de información y control que tenemos dentro de una empresa, principalmente los ERP. Tenemos siempre que identificar, antes de tomar una toma de decisión sobre costos, identificar alternativas de solución. Nunca tomemos decisiones aceleradas. Y sobre todo, veamos todos los puntos a tomar en cuenta. Tenemos que definir siempre también las alternativas a la luz de cualquier problema que exista y el módulo que escojamos. Por supuesto, tenemos que saber identificar los costos y beneficios asociados a cada una de las alternativas, porque de ello va a depender la cuenta de resultados de esa decisión. Tenemos que hacer una selección e implementación de una solución óptima que sea consistente con las metas de la gerencia. Siempre tenemos que tomar las decisiones marcadas por las líneas estratégicas que nos marque el Consejo de Administración o los accionistas. Y, por supuesto, evaluar siempre después de la toma de la decisión, mediante una retroalimentación, las consecuencias que ha producido, si son positivas, son negativas o son las que esperábamos. En toda toma de decisiones sobre costos e ingresos siempre hay, como se dice, hay mucha paja que no nos deja ver la profundidad del problema. Por eso siempre tenemos que ver qué datos son relevantes y qué datos son irrelevantes. En muchos de los casos que resolvemos en EALDE, leemos los casos y a veces nos concentramos en aspectos y en puntos que son irrelevantes y que simplemente complementan lo que es la redacción del propio caso, pero tenemos que saber detectar qué es relevante y qué es irrelevante. Los datos relevantes, por definirlo, serían lo único y más importante elemento para la propia toma de decisión. Por ejemplo, podrían ser información provista por los propios financieros o los contadores para cada una de las etapas del proceso de la solución de la decisión que vamos a tomar, la solución del problema.
Si se toman en cuenta por parte de las personas encargadas de la toma de decisiones en la selección de 2 o más alternativas. Siempre es importante trabajar en equipo y no tomar decisiones de forma individual o unilateral. Y los datos relevantes cuentan o deben contar con los siguientes atributos: que se ganará o se incurrirá en el futuro y que se diferirá cuando se comparan las alternativas. Por ello, yo invito siempre al análisis profundo cuando se hace una toma de decisiones, sobre todo por ahorro de costes. ¿Por qué? Pues porque podemos entrar en lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el beneficio que sacrificamos al tener que rechazar alternativas mejores o peores. Es lo que se deja de ganar por no elegir la decisión determinada. Por tanto, en cualquier análisis de ahorro de costos, tenemos que ver el abanico de posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Para evaluar el costo de oportunidad, esto implica que la persona que toma la decisión pues haya realizado una evaluación correcta de las demás opciones disponibles y que haya seleccionado la mejor mediante la comparación con la acción propuesta. Entonces, por no cansaros mucho más y por simplemente significar que lo importante en un ahorro de costes, en un análisis de costes, son los datos relevantes, vamos a concluir con 4 medidas que no se nos deben de olvidar nunca. La clave del éxito en cada una de las etapas que hemos referenciado está en la función de la calidad de la información suministrada. Información que tiene que ser veraz y real. No podemos analizar nada sobre datos irrelevantes o irreales. Los costos de ingresos relevantes son la base para la toma de decisiones a corto plazo. Solamente tomemos decisiones sobre costos a largo plazo sobre proyecciones, pero a corto plazo sobre datos reales, relevantes. Un dato relevante cuando el ingreso y costo futuro diferirá entre una o más alternativas, es decir, que tendremos varias posibilidades de decisión. Y por último, en algunos casos, los costos variables son relevantes en la medida en que varía el nivel de actividad y los costos fijos son irrelevantes porque pertenecen o permanecen constantes en la medida que varían los niveles de producción. Cuando analizamos costos, los costos fijos se abren todos los días, no hay posibilidad de cambiarlos. Simplemente por abrir la puerta de nuestra empresa ya tenemos costos fijos, se venda o no se venda. Con lo cual, cuando tenemos que hacer un análisis de costos, tenemos que implicar mucho los costos variables. Bien, ultimada esta pequeña, pero creo que básica y fundamental introducción, me gustaría centrarme con vosotros en el caso Manterol. Como hay personas que no tienen el caso en su poder y que han sido invitados a este webinar, pues me gustaría hacer una lectura muy rápida del caso para que todas las personas que se han incorporado, y que agradezco que se hayan incorporado para ver cómo resolvemos a través de webinar un caso en IALDE, pues puedan saber exactamente qué vamos a hacer en el día de hoy. La empresa Manterol es una empresa de fabricación de mantas de algodón que realiza todo el proceso de fabricación desde el algodón en bala hasta las mantas terminadas. Y como existe un posible mercado para el algodón en cada una de las diferentes etapas del proceso, pues la dirección se encontraba continuamente en la necesidad de decidir en qué momento era económicamente conveniente detener dicho proceso y vender el producto no terminado. Ahí tenemos un dato relevante. Okay. En la primavera pasada, periodo de una cierta crisis en la actividad de la fábrica, un incidente planteó el problema de la validez o no del procedimiento habitualmente utilizado por el Departamento de Contabilidad, como base para decidir en qué etapa convenía detener el proceso de fabricación. Aquí nos encontramos también un dato relevante, que son interacciones entre departamentos. Muchas veces las decisiones que toma un departamento contable o financiero implican decisiones y acciones en un departamento de fabricación o, en su caso, en un departamento comercial. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. En una reunión entre los directivos de la sociedad, el jefe de ventas
propuso la utilización de la capacidad de la fábrica exclusivamente para la producción de hilo de urdimbre. Ahora avanzaremos y diremos qué es exactamente el hilo de urdimbre, obtenido de una de las primeras etapas del proceso. Dicho producto podía actualmente, en su opinión, venderse con beneficio. Es decir, un preproducto se puede vender con beneficio. Por el contrario, el director de fabricación manifestó que la capacidad de la fábrica hacía deseable la utilización del producto en cuestión hasta la finalización final del producto, de las mantas en este caso. El director de ventas defendió su punto de vista con las siguientes cifras que la oficina de costes en el departamento financiero le había preparado a partir de los costes estándares utilizados. Esas cifras ahora las veremos en el caso, pero vienen a decir que los costes estándares del hilo de urdimbre son 9,10 euros por kilo y el coste por manta es de 24,80 euros cada unidad. El precio de venta actual es de 9,5 euros el kilo y las mantas se están vendiendo a 24 euros. Es decir, que vendiendo hilo de urdimbre simplemente se ganaban 0,40 céntimos por euro el kilo y vendiendo manta se perdían 0,80 céntimos por manta. Y ahí viene la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos de historia y vendemos solamente hilo de urdimbre a otras fábricas o ahorramos costes y seguimos vendiendo mantas? Esa es la decisión que hay que tomar. Hay más datos importantes que vamos a resaltar. Cada manta contiene 1 kilo de hilo de urdimbre y 2 kilos de trama, que ahora explicaremos también qué es la trama. Las cifras relativas al coste por manta son acumuladas, es decir, que de los 4,5 euros correspondientes a la partida de mano de obra, incluye 2 euros correspondientes a la mano de obra necesaria para fabricar 1 kilo de urdimbre, más la mano de obra necesaria para fabricar 2 kilos de hilo de trama, más la mano de obra necesaria para tejer la manta. Estos datos, cuando se lee un caso así, tenemos que quitar, como digo, la paja. Hay que quedarse con los datos relevantes y con los datos que no son relevantes. Y este párrafo es básico para la resolución de este caso. El director de fabricación puso en duda la validez de las cifras que indicaban que la mejor decisión a tomar era que la sociedad cerrase la mayor parte de la fábrica. Mirad qué decisión quería tomar el director de fabricación. Y añadió que la fábrica había sido establecida para fabricar mantas y no para fabricar hilo de urdimbre, que es un subproducto. Y que vender esto significaba abandonar su mercado, que la empresa había forjado durante mucho tiempo y del cual tenía renombre. Además, estaba convencido de que la sociedad, a pesar de las condiciones poco favorables del mercado, podría trabajar con mejor rendimiento económico fabricando mantas. Este caso no es un caso real, pero sí es un caso que se puede dar en cualquier empresa que genere un producto terminado. A veces, generando y fabricando sus productos, puede salir de una crisis o salir de una situación complicada. A diferencia de las versiones que decía el director de venta y el director de fabricación, el director de contabilidad afirmó que las cifras presentadas por el director de venta eran el resultado de largos estudios de los costes de la mano de obra y de los materiales y de métodos de reparto de gastos generales entre diversos productos. Admitió que varios de estos repartos eran aproximados y asimismo que diferentes clases de costes habían sido agrupados. Respondiendo a ciertas preguntas manifestó que tanto en la fabricación de los hilos de urdimbre y trama como en la fabricación de las mantas un 20% del coste de la mano de obra era fijo. Ojo a ese dato. Era fijo. Y que un 60% de los gastos generales era también fijo. Estos datos son relevantes. El director de ventas se oponía decididamente a continuar vendiendo manta a pérdida cuando podría venderse hilo de urdimbre realizando un beneficio. Por el contrario, el director de fabricación se oponía a cerrar una parte de la fábrica, bla, 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 bla. Discusión de directivos. Perdón. Por tanto,
Ahora viene la toma de decisiones, y la toma de decisiones en este caso la tiene que tomar la gerencia. ¿Qué debería decidir la empresa? ¿Seguir fabricando mantas o vender hilo de urdimbre? Y segunda pregunta, si el precio de venta del hilo de urdimbre fuese de 10,75 euros el kilo en vez de 9,50 como se estaba vendiendo, ¿debería modificarse la decisión? Aquí es donde tenemos que entrar en ese análisis y ver exactamente de qué estamos hablando. Disculpad que hago un poco de agua, pero se me ha secado la garganta. Disculpad. Entonces, en este sentido, vamos a pasar con la presentación y vamos a ir viendo exactamente de qué va esta presentación. Perdón. El hilo de urdimbre no es ni más ni menos que la trama que se genera cuando se realiza una manta. Son exactamente cada uno de los hilos de color marrón que veis aquí en la figura y que van verticales hacia abajo. Es decir, son como el marco del telar. Sin embargo, la trama es el hilo que va, es un hilo acordonado, como si fuesen cabos que se utilizan para los barcos y que va de izquierda a derecha entrando y saliendo en el hilo de urdimbre. Y eso es lo que genera lo que es realmente un tejido. Cuando se toman decisiones financieras, también hay que saber y conocer en qué sector nos movemos. No se pueden tomar decisiones sin saber toda esta, vamos a decir, técnica de construcción textil y que se utiliza en ese. Porque si intervenimos en decisiones que desconocemos la profundidad que tiene, pues mal la decisión vamos a tomar. Es como el que quiere tomar decisiones sobre la idoneidad o no de una travesía naviera, pero no sabe el costo del gasóleo que utiliza el barco o las condiciones climatológicas medias que se va a encontrar durante todos los días de travesía o el número mínimo de pasajeros que pueden transportar. Hay que conocer nuestro sector para tomar decisiones y eso es básico. Hay veces que se contrata a un financiero sin conocer el sector, pero yo le animo a esa persona a que inmediatamente hable con sus compañeros, estudie el sector y se ponga al día para tomar magníficas decisiones. A partir de aquí, que ya sabemos todo lo que es el urdimbre, lo que es la trama, vamos a ver exactamente de qué estábamos hablando cuando el director de fabricación nos daba sus datos. La materia prima estaba costando 5,40 euros el kilo. La mano de obra directa, que es el MOD, estaba costando 2 euros el kilo y para manta 4,50. Materiales diversos hacían que se subiera el kilo 0,20 euros más y para la manta 0,80. Los gastos generales eran de 1,50 euros y para una manta de 3,50. Por tanto, el costo total unitario de kilo de hilo de urdimbre era de 9,10 euros el kilo. Y para una manta terminada y puesta a disposición del público era 24,80. Perdón, el precio de costo de fabricación era de 24,80. Estamos vendiendo el hilo de urdimbre a 9,50, por tanto, el margen es de 0,40 euros el kilo y de la manta de 0,80 euros de pérdida sobre el total de costo unitario de fabricación. ¿Qué decisiones tenemos que tomar acá? Tenemos que hacer varios supuestos. El costo de la materia prima, evidentemente ahí no podemos hacer ningún tipo de modificación porque el costo es el que es el mismo que había planteado en el supuesto anterior. El costo de la mano de obra se decía que era un costo directo era un costo fijo del 20%, por tanto la mano de obra variable es la del 80%. No puedo tener un costo que es fijo para analizar el costo de producción de un
producto, porque el costo fijo lo voy a tener aperture ese día la fábrica, sea domingo, sea festivo o fabrique el doble de producción. El costo fijo es inamovible, con lo cual al analizar un análisis de costos de fabricación por unidades, tengo que tener en cuenta los costos variables. Igualmente, los costos diversos eran exactamente igual y si asumimos el 100%, y los gastos generales, decía el supuesto que el 60% eran costos fijos, con lo cual el 40% son costos variables. Posiblemente fruto pues, del consumo de electricidad de la fabricación, del consumo de agua, del consumo de detergente o de tinte o de cualquier otra razón. Esto significa que el total de costes variables es de 7,80 euros el kilo para el hilo de urdimbre y de 21,80, el mismo, es prácticamente el mismo, para la manta. Con lo cual, el precio de venta actual, que era 9,50 y 24, nos trasladaría de que el margen de contribución unitario que tiene la venta de kilos de hilo de urdimbre sería de 1,70 euros para la compañía por kilo, pero la manta, si os fijáis, ya es de 2,20 euros por manta. Con lo cual, las decisiones que querían tomar los directivos, digamos que no tenían datos relevantes y que en este momento no serían las mismas que hubiesen tomado de una forma acelerada. Porque antes decían que la manta estaba en pérdidas, mientras que ahora mismo la manta es más rentable venderla que el propio hilo de urdimbre. Con lo cual, aquí ya hay que tomar una decisión. Aquí hay que tomar una decisión. Si seguir con la línea inicial de venta de manta o con la línea inicial nueva de venta de urdimbre. Pero voy a hacer un segundo supuesto. Establecemos los mismos datos con los mismos datos variables, perdón, costos no fijos, costos variables. Y nos decía el caso, si en vez de vender el hilo de urdimbre a 9,50 euros, lo vendiéramos a 10,75, si nuestra decisión cambiaría. Si os fijáis, ahora pasaría a tener un margen de contribución la venta de hilo por kilo de 2,95, mientras que la manta se mantendría en los 2,20 euros. Entonces, las decisiones hay un abanico de posibilidades. Una es, señores, vamos a seguir vendiendo mantas porque con el nuevo análisis de costos que hemos hecho, vemos que unitariamente ganamos dinero vendiendo mantas. Aproximadamente ganamos un 10% por unidad. Señores, vamos a vender hilo de urdimbre, pero claro, eso sería defenestrar nuestra marca, defenestrar nuestro pasado, cerrar gran parte de la fábrica, posiblemente tendría costos de despido de empleados, tendríamos costos de una sobreamortización falta de amortización de algún tipo de maquinaria que hemos comprado para fabricar mantas y que vamos ahora a dejar obsoleta porque vamos a fabricar un subproducto que es más rentable. Decisiones amplias y decisiones difíciles, porque no estamos hablando de vender un kilo, vender una manta, estamos hablando de vender decenas de miles de kilos y decenas de miles de mantas al mercado. Por tanto, si ponemos en conclusión conclusiones a las que hemos llegado, vendiendo a 9,50 euros el kilo, tendríamos un margen de contribución de 1,70 y de 2,20. Esta sería la decisión, vender mantas. Y con el siguiente y nuevo precio que proponía el director financiero de vender a 10,75, sería vender a 2,95 o a 2,20.
La verdad que me gustaría saber exactamente qué opinan ustedes al respecto, porque el caso es interesante, aunque si se fijan, el análisis ha sido básico y sencillo, por lo cual les voy a dar, vamos a decir ya exactamente en qué va a consistir realmente la decisión que tomemos. La decisión que tomemos es que los dos márgenes de contribución son positivos. Por tanto, estamos a baja capacidad, por tanto, conviene vender todo aquello que genere margen de contribución positivo. Y la decisión es que venderemos mantas. Venderemos mantas. Y venderemos hilo de urdimbre. Esta es la decisión que se debe de tomar. Otra cosa es la que se tome. Pero realmente, si se fijan, las dos líneas de negocio, las dos líneas de fabricación son rentables, cada una en su lugar, cada una con su precio y cada una en su justa medida. Aquí lo único que se debería de analizar es si el mercado, que eso no hemos hablado de él, tiene capacidad como para recibir ese hilo de urdimbre, que lo recibirían posiblemente nuestra propia competencia, sería la que nos compraría este primer preproducto, porque es un preproducto, o el mercado del público en general, que es el que se compraría nuestras mantas. Entonces, no todo es blanco ni todo es negro. A la toma de decisiones es amplia, el abanico de posibilidades es amplio. Con lo cual, yo lo único que abriría a la hora antes de tomar una decisión, y más de este tipo de calibre, es a ver todas las posibilidades, ver todas las consecuencias que yo llevaría a cabo y, como decía, no todo es blanco ni es negro. Hay un abanico de grises intermedios muy, muy, muy grande que posiblemente esté ahí la solución. Con lo cual, esa es la solución al caso, que parecía un caso mucho más problemático y mucho más... perdón, algo ha pasado aquí. No, disculpadme. Disculpadme. El caso parecía más problemático, pero realmente lo que tenemos que hacer es tomar una decisión de la que no nos arrepintamos. Y para ello, solamente teniendo todos los datos y siendo de consenso de toda la compañía, de ese equipo de gerencial, conseguiremos que la decisión sea aceptada por todos, porque las decisiones solamente tomadas por departamentos financieros, lo digo por mi experiencia, no son bien recibidas. Las decisiones deben de tener base financiera, pero tienen que ser de consenso y convencer al resto de los equipos directivos. Os lo dice una persona que lleva 30 años lidiando y presentando soluciones para muchos problemas, para muchos casos, para muchas proyecciones, para muchas nuevas líneas de negocio, abrirlas y cerrarlas. Con lo cual, entre los consejos que os di al principio, vamos a unir el de que las decisiones sean tomadas en equipo. Entonces, ya sí me gustaría un poco abrir lo que es el foro de preguntas y que vosotros pues vayáis indicando si tenéis alguna nueva visión o diferente visión sobre el caso, si queréis que profundicemos en algún tema y a partir de ahí pues podamos seguir avanzando en lo que es el webinar. No quería cansaros con un webinar de una resolución muy larga, sino que entráramos más en un pequeño debate o pequeña intercambio de preguntas y respuestas. ¿Hay alguno que tenga alguna necesidad o alguna inquietud sobre el caso adicional? ¿No se anima nadie? ¿No se anima nadie?
A ver, Carolina, ¿te anima o no? ¿Mm? Oscar Darío, ¿hay alguna pregunta que quieras hacer? Tú siempre haces buenas preguntas. Emilio, parece que hay algunas preguntas. No sé si has podido desplegar el panel, pero Eh, si bajas a la parte inferior, o sea, ¿Alguna pregunta desplegando el donde panel, estoy, si le- estoy en el panel de preguntas? vale, pues en la barra lateral que tienes a la derecha de ese mismo panel de preguntas, si la desplazas hacia abajo, debajo de Vale, todas esas confirmaciones de que todo está bien, puedes ver que ya hay algunas preguntas. a ver. Indícame a ver si las puedes ver. No las puedo ver, Daniel, discúlpame. Vale, no pasa nada. Si no te las traslado yo, te las voy A ver, si trasladando. tengo Mm, que abrirlas cada una. eh, a ver, una vez abierto el panel de preguntas, que ya lo tienes abierto, A ver, acabo de ver una de Jorge Diegues. Las dos opciones vale. son rentables, pero con el nuevo precio de hilo es posible generar un mejor margen de contribución con un proceso más corto y seguramente con menor costo de fabricación. ¿Será conveniente inclinar la balanza a vender más hilo? Las dos opciones son rentables, pero con el nuevo precio de hilo es posible. Ah, que la ha repetido. En efecto, Jorge, las dos opciones son rentables. Y posiblemente, como tú bien dices, solamente con la venta de hilo de urdimbre tengamos menos costos adicionados. Pero piensa también que tenemos una fábrica para fabricar mantas, con lo cual tenemos unos costos, vamos a decir, escondidos de amortización de maquinaria. Tenemos un personal que fabrica esas mantas. ¿Qué hacemos con él? Lo podemos poner o bien a fabricar hilo de urdimbre o a hacer otra actividad, pero realmente nos sobra ese personal. Y tenemos una infraestructura de fábrica que estamos a decir adecuada y proporcionada a los ingresos que hasta ahora ha generado la venta de mantas, que era lo único que hacíamos. Entonces, una decisión como la que tú dices, a corto plazo no se puede tomar. A corto plazo puedo tomar la decisión de vender mantas e hilo, es así, pero a largo plazo va a tener repercusiones en los costos generales de la compañía, en la rentabilidad de la compañía y posiblemente en lo que se llama un expediente de regulación de empleo, porque es posible que si me decanto solo por lo que es más rentable, tenga que despedir gente. Si no puedo aprovecharla para la fabricación de hilo. Entonces, para esa toma de decisiones, yo necesitaría de más datos para decir qué fabrico más, qué proporción de fabricación voy a acrecentar, si la de manta o la de hilo. No sé si con eso respondo a tu pregunta. A ver, Julisa, hola profe, saludos desde Panamá. Hola Julisa, también sería correcto poder vender ambos, pero subiendo el precio del hilo a 10,75. En efecto, esa es la conclusión, esa es la conclusión, Julisa. Vender ambos, pero con un margen de contribución a la compañía siempre mucho mayor. A ver, Oscar Darío, no. Eric Cofoet, aunque en el primer escenario el margen de contribución de la manta es positivo, de igual manera todavía no cubro mis costos fijos, por lo tanto no sería bueno continuar vendiendo manta, pero aumentando el precio y bajando un poco los costos que tenemos son, aunque sean variables, son casi todos fijos. Piensa que son costos de fabricación y costos generales de abrir la puerta todos los días. Entonces, cualquier cosa que sea aminorar los costos adicionales va a llevar repercusiones. Y unido a esto voy a hacer una pequeña reflexión en voz alta, que siempre se lo hago yo a mis equipos comerciales y a mi equipo directivo cuando me dicen en la presentación de un presupuesto, pues tenemos que bajar los costos porque tenemos una rentabilidad baja en esta unidad de negocio y solamente bajando los costos tenemos que mejorar nuestro índice de rentabilidad. Y mi pregunta siempre es la misma durante toda mi experiencia. ¿Y por qué no vendemos más?
¿por qué no vendemos más y en vez de aminorar los costos contribuimos más con más rentabilidad? A veces, cuando hay que tomar decisiones drásticas de despido de personal, de cierre de unidades de negocio, si esas unidades de negocio vendieran más o las que están orbitando alrededor vendieran más, no habría que tomar decisiones drásticas. Con lo cual, a veces, la mejor decisión sobre un ahorro de costos es una decisión sobre un incremento de ingresos. Por favor, marcar a fuego eso en vuestra mente, porque no siempre lo mejor es ahorrar los costos. A veces el incremento de ingresos da otro resultado y da otra sensación de compañía. Vamos a ir con las preguntas. A ver, Stephanie. Estoy de acuerdo con el comentario y conclusión, dado que muchas veces, si únicamente veamos una sola visión, podemos tomar una decisión equivocada. En cambio, al evaluar todos los factores, podemos tener mejores argumentos para tomar el camino. En efecto, Estefania, así es. Holman, Leonardo, aún no entiendo por qué el MOD sí es directo, tú tienes en cuenta los costes indirectos variables. Porque el MOD, que es lo que le hemos llamado la mano de obra directa, en el supuesto se decía exactamente, en el último párrafo se decía, respondiendo a ciertas preguntas manifestó que tanto en la fabricación de los hilos de urdimbre y trama como en la fabricación de mantas, un 20% del coste de la mano de obra era fijo y el 60% de los gastos generales también era fijo. Es que es un supuesto del caso y en efecto son fijos porque se producen, se fabrique o no se fabrique, se venda o no se venda, trabajen o no trabajen los empleados. Cuando un costo no genera ningún tipo de ingreso, es un costo fijo. El costo indirecto es cuando nos va a mejorar o a perjudicar o en una fabricación de forma unitaria. Espero haber contestado a tu pregunta, Holman. A ver, Roima no puede escribir preguntas. Intento a ver, Roima, a ver si puedes conseguir escribir alguna pregunta. Begoña. Hola, entiendo por el planteamiento que la venta de manta hilo sea consensuada. El vender hilo, ¿qué es lo que sale rentable? Y vender hilo a otra empresa que haga manta y subcontratar ese subproducto. ¿Podríamos ceder nuestra maquinaria, incluso personal y fabricación, a esta otra empresa? ¿Sería otra posibilidad? ¿Cierto? Sí. Sería lo que se llama generar lo que es una escisión de unidad de negocio. Eso se podría hacer de la siguiente forma. De hecho, yo lo haría así. Esa empresa, Manterol, pues la podríamos dividir en dos empresas, la podríamos partir y decir Manterol Urdimbre y Manterol Mantas. Y pasaríamos todo lo que es personal de fabricación de uno a otra, pasaríamos todo lo que son los departamentos de fabricación y no solamente el personal, la maquinaria, sus costos fijos, incluso crearía otra empresa que le alquilara a ambas el espacio que tienen dentro de la propia compañía para así saber y poder repartir correctamente los gastos entre uno y otro. Repartir los costos de electricidad, los costos de mantenimiento, la calefacción, el consumo de agua y demás. Y tendría dos empresas completamente diferentes, aunque en la misma ubicación y con fabricaciones completamente de productos diferentes. Esa empresa, cualquiera de ellas, yo la podría vender. Le pongo un precio, los que venimos de hacer finanzas corporativas podríamos hacer una evaluación de lo que sería el valor de esa empresa y sacarla pues bien a unos business angels o bien a una ronda de inversión que pudiera encontrar inversores que fuesen capaces de comprármelo. Incluso intentar vendérselo a mi propia competencia, lo cual ya supone traslado de mercancía, de maquinaria, traslado de personal. Y eso es un poco más complejo, porque es mi competencia, recordémoslo. Entonces, Begoña, la idea es buena de separar las dos líneas de negocio en dos empresas, de vender una de ellas y de quedarme posiblemente con la más rentable, ¿no? Haría cash y vendría la más rentable. Pero ese sería otro caso
y necesitaría de una mayor profundidad al respecto. Pregunta muy interesante, Begoña. Oscar Darío dice, si los cálculos se hacen por kilo, es más rentable es el hilo. En efecto, lo que se llama el margen de contribución a la cuenta de resultados por kilo de urdimbre es mucho más rentable que lo que es la manta, porque estaríamos con el nuevo precio en 2,95 frente a 2,20. En efecto es así, pero bueno, el caso era saber exactamente qué línea es la que le damos continuidad o no. Joel, al momento de decidir entre una u otra alternativa, se deben anticipar estrategias para buscar ahorros significativos o mejores rendimientos, como para el caso de controlar los gastos generales. En efecto, lo que has dicho de buscar ahorros significativos o mejores rendimientos van a colación de lo que hemos comentado con anterioridad de generar más ventas para generar más rendimiento, no solamente un ahorro significativo de costo. Los gastos generales, si son fijos, ahí no hay forma de tocarlo. El alquiler vale lo mismo, o la amortización de la nave vale lo mismo, el personal del departamento financiero es el mismo el costo, el departamento del departamento comercial el costo es igual, o sea, hay determinados costos los cuales se denominan con el nombre de overhead, que son costos fijos, ya os digo, sea domingo, feriado, se trabaje, no se trabaje, se venda o no se venda. Buena pregunta, Joel Heber. Luz Dari, de Colombia, a ver. ¿Es viable una conclusión así sin conocer los volúmenes de venta? Sí, sí. Sí, Luz Dari. En efecto, es viable, es viable. Estamos viendo lo que es análisis de margen de contribución unitario. Hemos tomado la decisión de decir si a la cuenta de resultados del total de la compañía, ¿qué es más rentable? ¿Vender manta o vender hilo? Hemos visto que vendiendo hilo y manta a los precios habituales era rentable. Y con los márgenes, cambiando el precio a la venta del hilo también es rentable. Con lo cual, decisiones a corto plazo unitarias por producto, se puede tomar esa decisión independientemente de los volúmenes de venta. Ahora, con el análisis que tú dices de los volúmenes de venta, pues claro, si vamos a vender 20 kilos de hilo, pero vamos a vender 200.000 mantas, evidentemente esa es otra decisión. Y es que tenemos que tener mercado para el hilo y mercado para las mantas. Sería de bobos tomar una decisión de vender solamente hilo porque su margen unitario aporta más a la empresa si luego no hay mercado. Correcta tu apreciación, pero el análisis del caso era ¿qué vendemos? Era qué índice de contribución unitario debía de marcar nuestra decisión. Buena pregunta también, Luz Dari. Elvis Bautista, buen día. Si varían los costos de fabricación de hilo de urdimbre, ¿en dónde se disminuye? ¿No mejoraría los costos de fabricación de mantas? No, no tienen nada que ver. Vamos a ver, sí tienen que ver a la larga, porque el costo de hilo de urdimbre aminora el posterior costo de la fabricación de las mantas, ¿correcto? Pero lo estamos tratando como productos independientes. Sí, porque ya nuestra actividad nos dice de que utilizábamos el hilo de urdimbre para la fabricación de mantas, con lo cual estábamos en el supuesto inicial, antes de la toma de decisión. Entonces, de ese supuesto es del que venimos, de aminorar coste en el hilo para después fabricar mantas. Y eso, como veía, no aportaba margen de contribución, con lo cual esa decisión no es correcta. Javier Arce, ¿no sería importante también revisar los costos fijos? Tal vez estamos incurriendo en costos innecesarios que podríamos ajustar. Los costos fijos siempre hay que revisarlos constantemente. Yo soy de los que digo que los costos fijos hay que revisarlos constantemente porque son donde generalmente se nos escapan a veces los dólares. Los costos fijos, por ejemplo, la no revisión de
determinados consumos que son fijos, La propia electricidad, aunque pensemos que es variable en el tiempo, pero generalmente en todas las empresas la utilizamos promediada. Los costos de calefacción o de aire acondicionado, los costos de consumo de agua, de telefonía, de comunicaciones, de outsourcing de equipos informáticos, de licencias de software, siempre se puede mejorar en eso. Lo que pasa es que cualquier ahorro en costos fijos te va a mejorar la cuenta de resultados de la propia compañía, pero no nos va a servir para el análisis unitario del margen de contribución por producto que vendemos. Para eso no nos va a servir, pero sí nos va a servir para mejorar la cuenta de resultados de la compañía. El bibliotista, de nuevo, así aumentaremos la producción de manta y la área comercial se debe encargar de mejorar la fuerza de ventas. Correcto, tienes razón, Elvis. Juan Manuel Suazo, las economías de escala son relevantes en este tipo de decisiones. Lógico debe ser la dinámica de mercado, sobre todo cuando se incrementan las exportaciones. Hace un comentario al respecto. Saludos desde Honduras, soy Juan Manuel. Pues saludos, Juan Manuel. Y en efecto, lo de incrementar las exportaciones, eso ya son palabras mayores. Para nosotros, entrar en lo que es una venta internacional, debemos de invertir para generar una red de venta internacional, bien con distribuidores o partners colaboradores o equipo comercial, pero nunca con equipo comercial propio desde la propia sede donde se encuentre. Os puedo decir mi experiencia, yo, como ha dicho Daniel al principio, yo vendo software y la mayoría del software para universidades que vendo, lo vendo en Latinoamérica, lo vendo en Guatemala, lo vendo en Colombia, en Ecuador, en Argentina y en Perú estamos entrando ahora mismo. Pero yo no tengo personal allí. No, miento, tengo una persona en Ecuador, una persona solamente que me hace un servicio de garantía. Pero el resto de distribución lo realizo a través de distribuidores. Con lo cual, tener personal en ese lugar que me genere canales de venta, que sea personal que vaya y venga a la matriz. Pero siempre confiar en partners o en distribuidores con los que firmemos alianza y que sean los que distribuyan nuestro producto. La venta internacional hay que ser muy conocedor de ella porque si no puede costar mucha plata. Oscar Darío, hola, ¿será de que mis preguntas no llegan? Pues la verdad que no. A ver, aquí alguna de Oscar Darío. Sí que lo mejor es vender más hilo y lo que sobre de hilo lo hace de manta. Pues sí, podría ser una opción porque, como hemos dicho, el margen de contribución del hilo es mucho más importante, de 2,95 a 2,20 con el nuevo precio, ¿correcto, Oscar? Es cuestión ya, como decía la compañera anteriormente, de saber exactamente cuál es nuestro mercado de hilo y cuál es nuestro mercado de manta. Y otra pregunta, también creo que hay un dato errado. 1 kilo de hilo lleva 2 euros de mod, cuando pasa a manta, que lleva 3 kilos, solo les cargan 2. ¿No serían 6? No, serían 2. Roima, pensaría en optimizar los costos de producción de ambos por mejorar los márgenes. Bien, sí, los costos de producción siempre es bueno estimarlos. Un costo de producción depende de la cantidad de producción que se realice, pero pasan casi a ser costos fijos, porque no depende de la cantidad, bueno, dependen de la cantidad de fabricación y de la cantidad de productos que generemos, pero hay muchos costos variables implícitos, con lo cual siempre va en paralelo. Mantendríamos productos. A ver. Begoña, muchísimas gracias por la explicación. Gracias a ti, Begoña, por atendernos y explicar. Gabriel, bueno, son muchísimas las preguntas que están entrando. Vamos a entrar en la última. A ver, Natalia. Profe y compañero, buenas tardes. No sé si esta pregunta sí había llegado. Profe, revisando el tema así puede ser el mejor producto según el precio, pero es importante saber
cómo es la volatilidad de precios del sector. Pues si es alta, esas decisiones se vuelven circunstanciales y me iría por el que tenga más estabilidad de precio en el mercado. Sí, lo que pasa es que eso ya es otro nivel de análisis. Es el mismo nivel que hemos hecho anteriormente de qué sería mejor, analizar solamente el coste de aportación o de contribución unitario de producto. Esa es una versión. Después, otra versión sería el coste de asimilación de producto en el mercado, capacidad de la compañía para vender más hilo o más manta. Y ahora, como tú dices, la volatilidad de precios del sector. Pues también es otro aspecto a tener en cuenta, correcto. Nuestro caso era ceñirnos exactamente a qué era mejor para no tener que cerrar nuestras fábricas. Estos son, vamos a decir, decisiones con análisis de aspectos endógenos, es decir, propiamente que nosotros podemos controlar. La volatilidad de los precios del sector depende de tantas cosas que son aspectos exógenos. Son buenos a tener en cuenta, pero realmente el caso en el que estábamos centrados era simplemente analizando la parte de costos fijos, costos generales, costos relevantes, costos irrelevantes dentro de nuestra compañía. Pero en efecto, antes de tomar una decisión así, para ver la proyección de nuestra decisión a nuestro mercado, deberíamos también de saber un poco la volatilidad de los precios del sector. Correcta la apreciación, Natalia. Muy bien, Dani, yo creo que no me está entrando ninguna pregunta más. Daniel, hola. Vale, pues como ya se acercan las 8, si te parece, damos por finalizado el webinar. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre esto, pues puede ponerlo bien en el foro de dudas o bien enviarla por correo electrónico y se le contesta directamente al correo electrónico, si os parece. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención, y además porque he visto que se han mantenido todos los asistentes ahí fijos y os lo agradezco. Para este humilde profesor es una alegría. Venga, un saludo para todos y que tengan todos un buen día. Bueno, un saludo.